Título: ¿Dónde empieza el amor? El destino tiene formas extrañas de unir a dos almas, a veces sutilmente, con un roce pasajero, y otras con la fuerza de una tormenta que sacude hasta los cimientos más firmes. Para Elena y Alex, el amor no empezó con un simple encuentro, sino con una colisión inevitable de dos mundos que parecían destinados a encontrarse. La noche en la que todo comenzó, la ciudad estaba envuelta en un velo de luces doradas y murmullos lejanos. Era una de esas noches en las que el aire parece estar cargado de promesas aún no dichas, donde cada esquina esconde una historia esperando ser escrita. Elena no buscaba el amor. Su vida estaba trazada con precisión. Estudios, metas y sueños que no incluían distracciones sentimentales. Pero aquella velada, empujada por Sofía, se vio arrastrada a una fiesta que no tenía intención de disfrutar. Alex, por otro lado, vivía con una intensidad propia de aquellos que han probado la libertad y no están dispuestos a soltarla. Confiado, carismático y sin miedo a los riesgos, tenía el don de convertir lo ordinario en algo extraordinario. Y sin saberlo, estaba a punto de encontrar la única aventura que nunca había planeado: Elena. El encuentro entre ellos no fue casual. No podía serlo. En medio del bullicio y la música envolvente, sus miradas se cruzaron con la precisión de una historia ya escrita en las estrellas. Alex la observó, no con la mirada de quien simplemente ve, sino con la de quien reconoce algo que ha estado buscando sin saberlo. Pero el destino, caprichoso y cruel, rara vez permite que el amor nazca sin obstáculos. Porque en las sombras de aquella noche, Julián acechaba, un fantasma del pasado de Elena que no estaba dispuesto a dejarla escapar. Y así, en un instante donde el tiempo pareció detenerse, comenzó todo. Elena sintió la intensidad de aquella mirada sobre ella, un imán invisible que la atraía hacia Alex sin que pudiera evitarlo. No era solo su presencia, sino la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía de verdad. No como la estudiante dedicada, la hija ejemplar o la amiga leal, sino como ella misma, sin etiquetas ni expectativas. Pero el hechizo de aquel momento se rompió tan rápido como había nacido. Desde las sombras, Julián apareció con su sonrisa ladeada y su andar seguro, como si el mundo le perteneciera. No necesitaba anunciarse. Su simple presencia bastaba para helar el aire a su alrededor. «Vaya, Elena, qué sorpresa verte aquí». Su voz goteaba una falsa cordialidad, el tono de alguien que conoce demasiado bien las debilidades de la otra persona. Elena se tensó. Los recuerdos de una relación que alguna vez creyó sincera regresaron como un vendaval. Julián no era un hombre que aceptara perder, y menos aún cuando se trataba de ella. Alex notó la incomodidad en su rostro, y sin pensarlo demasiado, se acercó un paso más, su presencia convirtiéndose en un escudo silencioso entre ella y su pasado. ¿Un problema?, preguntó con calma, sin desviar la mirada de Julián. Julián soltó una breve risa, como si la idea misma le divirtiera. Para nada, solo recordaba viejos tiempos. ¿No es cierto, Elena? Pero Elena no respondió. No iba a darle el gusto de arrastrarla de nuevo a ese juego de manipulaciones. «Creo que es mejor que nos vayamos, Alex», dijo finalmente, girándose sin esperar la reacción de Julián. Alex la siguió sin dudarlo, dejando atrás el peso de una historia que aún amenazaba con atraparla. Sin embargo, antes de que se alejaran demasiado, Julián lanzó una última advertencia, apenas un susurro entre la música y las voces de la fiesta. «No has cambiado, Elena, pero tarde o temprano, todo vuelve al mismo lugar». Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no miró atrás. Y mientras salían juntos al aire fresco de la noche,
Alex le dedicó una sonrisa ladeada, esa que parecía prometerle que, sin importar lo que pasara, él estaría allí. Porque aunque ella aún no lo supiera, ese era el lugar donde comenzaba el amor. La brisa nocturna envolvió a Elena cuando salió de la casa, como si el mundo exterior quisiera recordarle que aún había aire puro después del torbellino que había dejado atrás. A su lado, Alex caminaba en silencio, sin prisa, sin preguntas. No la forzó a Prudie a hablar, y por alguna razón, ella lo agradeció. Los pasos de ambos resonaban en la acera vacía, un eco suave que se entremezclaba con la lejana música de la fiesta. Finalmente, Elena se detuvo y dejó escapar un suspiro. «Gracias por eso». Su voz era apenas un murmullo, pero en ella se escondía un mundo de significado. Alex se apoyó contra una farola, cruzando los brazos con una expresión serena. «No tienes que agradecerme nada. Pero si quieres hablar de lo que pasó...» Dejó la frase en el aire, dándole espacio para decidir. Elena bajó la mirada, jugando con la manga de su chaqueta. No estaba acostumbrada a que alguien le ofreciera apoyo sin esperar nada a cambio. Julián fue una historia que prefiero dejar en el pasado. Sus palabras salieron con dificultad, como si aún estuviera peleando con los restos de lo que una vez sintió por él. Alex no insistió. No era necesario. Podía ver en su mirada que había heridas que aún no terminaban de cerrar. Todos tenemos algo que queremos dejar atrás. Se encogió de hombros, como si hablara de algo tan simple como el clima. Esa respuesta la desconcertó. Estaba acostumbrada a las personas que querían escarbar en su historia, que la miraban con curiosidad morbosa o con lástima. Pero Alex... él simplemente aceptaba lo que ella estaba dispuesta a darle, sin presionarla. Por un instante, el silencio entre ellos no fue incómodo, sino reconfortante. Hasta que una voz familiar lo sacó de su pequeño universo. «Ah, ahí están. ¿Qué pasó con ustedes?» Era Mateo, acercándose con su característica energía, seguido de Sofía, que miró a Elena con una mezcla de curiosidad y complicidad. «Decidimos salir a tomar aire». Alex respondió con naturalidad, como si no hubiera tensión en el ambiente. Sofía entrecerró los ojos, como si pudiera leer cada pensamiento en la mente de su amiga. Luego sonrió con picardía. «Bueno, parece que la noche aún no termina. ¿Les parece si vamos por algo de comer?» Elena dudó por un segundo, pero cuando miró a Alex y encontró su sonrisa tranquila, supo que quería alargar un poco más ese momento. «Sí, vamos». Y así, entre luces de neón y calles empedradas, entre risas compartidas y miradas robadas, algo comenzó a nacer entre ellos. Algo que aún no tenía nombre, pero que ya empezaba a latir con fuerza. Las calles de la ciudad se extendían ante ellos como un tapiz de luces titilantes y sombras danzantes. 4 amigos caminaban entre risas y charlas despreocupadas, pero entre Elena y Alex, el silencio era distinto. No incómodo, no distante, sino cargado de una electricidad sutil, como el preludio de algo que aún no se había dicho. Entraron en un pequeño café abierto hasta tarde, uno de esos rincones escondidos que parecían existir fuera del tiempo. Se sentaron junto a la ventana, con las tazas humeantes entre las manos. Sofía y Mateo hablaban sin parar, pero Elena apenas escuchaba. Su atención estaba dividida entre el latido acelerado de su corazón y la presencia de Alex a su lado. «Tienes algo en la cabeza». La voz de Alex la sacó de su ensimismamiento. No era una pregunta, sino una afirmación tranquila. Elena jugueteó con el borde de su taza antes de responder. «Solo pensaba en lo rápido que puede cambiar todo. Hace unas horas ni siquiera quería salir de casa. Y ahora estoy aquí». «¿Y eso es algo bueno o malo?» Ella lo miró. Había algo en los ojos de Alex,
algo que le decía que entendía exactamente lo que sentía. No lo sé. Sonrió con un dejo de ironía. Tal vez ambas cosas. Él asintió lentamente, como si aprobara su respuesta. La vida es así. A veces, lo que no planeamos es lo que más sentido tiene. Elena soltó una leve risa, pero en su mente, las palabras de Alex resonaban con una verdad inquietante. Porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba al borde de algo diferente, algo que podría cambiarlo todo. Sin embargo, el destino aún no había terminado de jugar con ellos. Un sonido familiar la hizo tensarse de inmediato. Un mensaje. Y con un mal presentimiento en el pecho, sacó su teléfono. «Sabes que esto no ha terminado, Elena. Tarde o temprano, todo vuelve a su lugar». Julián. Elena sintió que la sangre se le helaba, como si una sombra se hubiera deslizado sobre ella, oscureciendo la calidez de la noche. Alex notó el cambio en su expresión. ¿Todo bien? Ella tardó un segundo en responder. Sabía que si le contaba, estaría invitando a Alex a un conflicto que no le correspondía. Pero al mismo tiempo, sintió que ocultarlo sería como dejar que Julián siguiera teniendo poder sobre ella. Respiró hondo. No todo está bien. Y en ese momento, mientras la ciudad seguía brillando a su alrededor, Elena tomó la decisión de dejar de huir. Elena sintió el peso del mensaje como un ancla atada a su pecho. Durante demasiado tiempo, había permitido que Julián la hiciera dudar, que su sombra se filtrara en cada intento de ser libre. Pero esta vez no estaba dispuesta a ceder. Levantó la mirada y se encontró con los ojos de Alex, observándola con una mezcla de preocupación y paciencia. No la presionaba, no exigía explicaciones. Simplemente estaba ahí, esperando a que ella decidiera. «Es Julián», dijo al fin, con un susurro que parecía más fuerte que todo el bullicio del café. «No me ha dejado en paz desde que terminamos». Mateo y Sofía intercambiaron miradas de advertencia, pero Alex mantuvo la calma. No se mostró sorprendido ni enojado, solo asintió como si estuviera reuniendo todas las piezas del rompecabezas. «¿Y qué quieres hacer?», preguntó con voz serena. Elena pestañeó. No era la pregunta que esperaba. Casi todos los que sabían de su historia con Julián le decían qué debía hacer: ignorarlo, bloquearlo, denunciarlo, enfrentarlo. Pero Alex no le decía qué hacer. Le preguntaba qué ella quería hacer. Y en ese instante, lo supo. «Quiero cerrar este capítulo. Quiero enfrentarme a él y dejar en claro que no tiene poder sobre mí». Sofía tomó su mano con fuerza. «No estás sola». Mateo, con su actitud relajada de siempre, sonrió. «Si ese tipo vuelve a molestarte, nos encargamos». Pero fue Alex quien, con un simple gesto, le dio toda la seguridad que necesitaba. Extendió su mano sobre la mesa, sin forzarla, sin exigir nada. Solo una invitación silenciosa. Elena la tomó. Y en ese contacto, en la calidez de sus dedos entrelazados, supo que había encontrado algo más que un escape. Había encontrado un nuevo comienzo, porque el amor no siempre empieza con promesas ni con palabras grandilocuentes. A veces comienza en un café a medianoche, con una conversación sincera y una mano que te sostiene en el momento justo. Y así, con la ciudad brillando a su alrededor, Elena comprendió que su historia con Alex apenas estaba comenzando. Justo después de decidir enfrentar su pasado, una lluvia repentina los sorprende en la calle. Elena y Alex se miran con intensidad bajo la lluvia que cae suavemente sobre ellos. Sin dudarlo, se besan apasionadamente, sin importar el frío ni el agua empapándolos. En ese momento, todo desaparece. Solo existen ellos. Atmósfera dramática y romántica,
con gotas de lluvia deslizándose por sus rostros y luces de la ciudad reflejadas en el suelo mojado. Y el final de la historia. Fin.